Este programa llega a ustedes por cortesía de Univista Insurance, su mejor opción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esta noche, y mientras estamos haciendo este programa en la Florida y especialmente en el sur de la Florida, una persona que ha trabajado toda su vida para poder pagar su casa y descansar tranquilo podría estar perdiendo su hogar o buscando la forma de mantenerlo, teniendo que volver a buscar trabajo o de hacer Uber por los altísimos costos del mantenimiento de muchos condominios que ahora se ven obligados a pagar. Un grave problema que, sumado a los también impagables costos cada vez más altos de los seguros y los abusos de algunas asociaciones de vecinos ante los que muchas personas dicen sentirse totalmente desprotegidos y vulnerables, son sin duda algunos de los problemas más importantes que afronta el Estado. Un flagelo que castiga especialmente a las personas mayores, a los jubilados, retirados, que ya no tienen la edad para poder reingresar en el mercado laboral de una forma activa, o la energía para hacer valer sus derechos contra el descaro y la corrupción de algunas de esos directivos de asociaciones vecinales. No cabe duda que el terrible colapso en el 2021 del Champlain Tower South en el área de la playa Surfside, donde perdieron la vida 98 personas en mitad de la noche mientras dormían, fue quizá el detonante de una serie de medidas de seguridad implementadas por Tallahassee, que con el objetivo de que esta tragedia no volviera a ocurrir, supuso también un golpe durísimo a las finanzas y a la estabilidad de muchos floridanos que viven en esos condominios. En el 2022, se aprobó una ley para regular las estructuras de los condominios que fijó las inspecciones de certificación a 30 años. Una norma que obliga a todos esos condominios a tener las reservas necesarias para poder mantener sus estructuras de una forma segura y que además establecía un plazo para realizar los estudios de las reservas a partir del cual se puede establecer el presupuesto de cada uno de esos condominios. El vencimiento del plazo es el próximo 31 de diciembre del 2024, o sea, en tan solo unas semanas. Y una vez vencido ese plazo, las juntas de condominios no van a poder eludir la responsabilidad de crear el fondo de reservas necesarias. El grave problema es que estas medidas, que incluyen costosos estudios y reparaciones a futuro, no habían sido contempladas en las reservas que habitualmente tenían los propietarios. Muchos de ellos, y sobre todo los retirados, compraron sus unidades calculando a la baja el pago de la asociación, cuando no era obviamente obligatorio tener esas reservas que ahora exige la ley. La terrible sorpresa es que al final de este año ese costo de las cuotas se ha visto incrementado y en muchos casos más del doble, sin contar con los assessment que suponen a veces el pago de un nuevo mortgage. Conscientes de esta sensación de vulnerabilidad de tantas personas que están a punto de perder sus hogares, acosados como aditivo por algunas de estas asociaciones de vecinos sin escrúpulos, más preocupados por alimentar sus propios intereses que por la gente que representan, como ese sonado caso de Hammocks, el gobernador de la Florida y varios legisladores estatales están buscando alivio para que los residentes en nuestro estado tengan un lugar seguro donde vivir, pero que sea también asequible, implementando además nuevas leyes que acaben con el abuso de esas asociaciones, protegiendo los derechos de los propietarios. La pregunta del millón es si esa buena voluntad es suficiente o hay que hacer aún más para que pueda materializarse. Pues para hablar sobre esto y otros temas de importancia de primera mano y de buena fuente, hoy tenemos con nosotros a la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez, una de las voces que suenan con más fuerza en Tallahassee. Comenzamos. Bueno, pues como les adelantaba, tenemos con nosotros a una invitada de excepción. Está Ana María Rodríguez, senadora estatal y, como les decía, una de esas voces que suenan con más fuerza en Tallahassee, que le agradecemos mucho su tiempo por haber estado con nosotros en De Buena Fuente. Muchas gracias, senadora, por acompañarnos. Por fin se dio que nos podamos ver en vivo y en directo después de tanto tiempo. Así es, Marian, es un placer estar contigo. No, el placer es mío, porque este tema de los condominios, senadora, es un tema del que se viene hablando muchísimo, que además está agravado por esos costos de los seguros, por el nivel de vida, etcétera.
¿Qué se puede hacer? ¿Qué están haciendo ustedes específicamente para ayudar a esos residentes que, como yo decía, muchos de ellos están afrontando situaciones críticas? Bueno, creo que hiciste un excelente trabajo en explicar la historia a cómo llegamos a este punto, basado en lo que pasó en Surfside en el 2021, que fue una tragedia que realmente no tuvo que haber pasado. Y eso viene a raíz de que las asociaciones por muchos años, por décadas, han podido hacer lo que se llama waiving reserves. Y eso en esencia es que cuando hacen sus reuniones anuales han podido votar para no tener que poner ningún tipo de fondos en la reserva. Esto no es una forma saludable para manejar ni siquiera, o sea, una asociación o ningún tipo de negocio, porque eso realmente es una compañía que están manejando. Entonces, esto ha sido, como tú dices, un shock para las personas, especialmente aquellas personas de la tercera edad que están con recursos limitados y realmente no tienen cómo enfrentar estos gastos. Entonces, la legislatura ha creado un programa que se llama My Safe Florida Condo, que es como algo que hicimos para las casas, que se llama My Safe Florida Home. Y es un grant de $175,000 por asociación, que eso ayuda para como se dice en inglés, harden, o para endurecer las propiedades, para ayudar a reemplazar un techo de la asociación, reemplazar diferentes aspectos que hacen esa propiedad más fuerte contra una tormenta, etcétera. El tema, senadora, es que, como muy bien está indicando, esto está afectando sobre todo a las personas mayores. No tienen idea la cantidad de personas que se ponen en contacto con nosotros, nos dicen qué se puede hacer, con qué representante pueden hablar, cómo nos pueden realmente ayudar. Muchos, como decía, han tenido que ponerse a hacer Uber para poder afrontar esos pagos, porque esos grants, por ejemplo, cuando son condominios chiquitos, ayuda, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de asociaciones en Aventura, donde hay, por ejemplo, condominios enormes en la playa, que son 4, 5, 6 edificios, realmente es claro, la voluntad es grande, pero realmente los fondos que reciben por unidad son muy chiquitos. Así es, y entonces es un problema grande, porque ahora, comenzando el día 1 de enero, van a tener que hacer lo que se llama un SIRS Report, que es un reporte sobre la integridad estructural de su edificio o de su condominio. Y eso requiere que el condominio contrate una compañía que vaya y haga todos estos chequeos y revisar en qué condición está actualmente. El problema viene en lo siguiente. Algunas asociaciones están recibiendo esos reportes diciendo exactamente cuáles son los problemas, si tienen algunos no tienen ningún problema, y están añadiéndole otros gastos para hacer otras mejorías a sus propiedades. Por ejemplo, si hay algo que tiene que ver con la piscina, entonces dicen, vamos a añadir un sauna, vamos a añadir otros lujos que realmente son muy bonitos, pero no son necesarios. O vamos a quitar la pintura y vamos a poner simplemente los mosaicos, que queda más bonito para la imagen del condominio. Entonces, uno tiene que ser sincero y decir, ok, ¿qué es lo que es estructuralmente necesario para fortalecer esa propiedad en caso de un huracán, o ni siquiera con un huracán, simplemente para que pueda tener una vida más larga y no añadirle todos estos lujos que algunas asociaciones lo estamos viendo? Y entonces los residentes dicen, bueno, sí, es muy bonito poder hacer todas estas mejorías estéticas, ¿no? Pero no son necesarias. Y esa distinción hay que hacerla, porque si no, las personas se van a ahogar con estos gastos adicionales que están enfrentando. Ahora, senadora, el problema es que después de lo que ocurrió con Surfside, algunas de esas revisiones que se hicieron de edificios que estaban contiguos, otros que estaban más hacia el área ese de Aventura, de Hallandale, etcétera, han mostrado tener también problemas serios de estructuras. Es decir, en los garajes, por ejemplo, se han avistado grietas. Hay residentes que nos decían, oye, mira, y nos han mandado fotografías. Mi condominio lleva un montón de tiempo con estas grietas, se ha avisado, se ha dicho en las reuniones de vecinos, y sin embargo han preferido cambiar las lavadoras
lavadoras y las secadoras o hacer un ascensor nuevo, por poner un ejemplo, que darle seguimiento a eso que parece ser problemas estructurales serios. Exacto, y eso es un problema de los que están en el board. O sea, uno como residente de una asociación tiene que tomar muy en serio la persona que usted elige para representar sus intereses en una asociación, porque simplemente hasta este punto las personas que se han postulado para estas posiciones, el tema siempre ha sido no les vamos a subir la cuota, vamos a mantenerle la cuota, pero eso es un lema, o sea, eso es para que salgan reelectos. Una promesa de campaña. Es una promesa de campaña que hace un político, o sea, pero en verdad eso no es lo mejor para esa estructura, eso no es lo mejor para esa asociación. Lo que hay que hacer es hacer las cosas de una forma balanceada y darle prioridad, como acabas de decir, a las cosas estructurales como una grieta, algo que es de vida o muerte. Eso puede ser el principio de un cáncer que un edificio puede tener. Otras cosas hay que ponerla en segundo lugar y darle más prioridad a las cosas que realmente afectan la salud de esa estructura. Después de la pausa vamos a hablar sobre la transparencia de algunas de esas asociaciones de vecinos y de las leyes también que se impulsaron, que usted ha comentado varias en muchas ocasiones, pero yo quisiera saber ahora para esas personas que nos están viendo, que están en ese problema realmente grave, esas personas mayores que además se han encontrado con que dentro de los propios condominios, y esto es uno de los temas que a mí realmente me parte el alma, porque estas personas han venido con todos sus papeles a la radio, han venido aquí a la televisión a mostrarnos, esa gente que ya tenía pagado su vivienda y que ahora por no poder pagar esos assessment o por no poder pagar esos costos les quieren quitar sus departamentos. Y en muchos casos quienes les quieren quitar sus departamentos son gente que están trabajando dentro de la propia asociación vecinal. Eso a todas luces, discúlpenme la pregunta, pero eso es corrupción al mayor grado. Eso es corrupción al mayor grado y eso lo estamos viendo mucho aquí en el sur de la Florida. Como muchas cosas que lamentablemente comienzan en esta área, es algo muy, muy triste que una persona que se supone que sea de confianza, que sean los que están manejando tu asociación donde tú tienes tu departamento, estén en ese tipo de actividad. Eso realmente yo creo que va a tener sus consecuencias legales y consecuencias de ir a la justicia para que esas personas enfrenten realmente un castigo, porque eso no debería de estar pasando. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar precisamente hablando de eso, de esas medidas para poder reforzar la ley, para ayudar a esas personas que se sienten ahora vulnerables. En solo unos segundos. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café es mío. ¡Vamos! Cafecito es mío. Sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café. Café es mío, café. Café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya.
Qué interesante lo que estábamos convirtiendo en la pausa, que quiero hacerles extensivo también a ustedes. Estábamos hablando de la corrupción de algunas de esas asociaciones de vecinos que yo les adelantaba, que se sienten que están en Macondo. Es mi propiedad y yo hago exactamente lo que quiero. Por cierto, por una bombilla, por cambiar una bombilla, voy a cobrar $700. Por cierto, voy a decirle al señor que tiene que trabajar en mantenimiento, que si quiere seguir trabajando su compañía de mantenimiento, por debajo de la mesa tiene que poner un sobrecito para apoyar a que yo siga llamándole. Y esto no es la primera vez que pasa, ni estamos lanzando piedras al cielo. Caen en la cabeza porque Hammocks ha sido uno de los mejores ejemplos, además de otros condominios muy sonados también aquí en el sur de la Florida, donde esto ha estado ocurriendo y donde la gente, senadora, dice sentirse totalmente desprotegida, porque supuestamente hay departamentos, pero una vez que llegan y elaboran la denuncia, los inspectores dicen que están con las manos atadas y no pueden hacer nada. Bueno, sí, es un problema, pero realmente, como hablamos hace unos minutos, esto era muy necesario, tener un proceso más enfocado y un proceso que realmente va a la raíz de los problemas que estaban sucediendo en las asociaciones. Y yo creo que otro de los problemas que estamos viendo es que los reportes de estos estructurales que están saliendo ahora después que hacen las inspecciones, están poniendo, o sea, aparte de las cosas estéticas que estábamos hablando, están poniendo quizás algunas otras cosas dentro de los reportes que no son esenciales. Y eso es una de las cosas que vamos a abordar en esta próxima sesión legislativa, es realmente ver qué es lo que es de verdad necesario cuando se hace el reporte estructural y no poner simplemente ponerlo todo, a veces lo hacen por cuestión legal, para protegerse legalmente, porque saben que si no lo ponen en ese reporte y después más adelante sale como un problema, eso los pone en peligro legal. Y eso nadie lo quiere. Entonces, en vez de ser conservadores en sus recomendaciones, están siendo muy... muy abiertos. Están muy abiertos y cuando vienes a ver, como dice, las personas que tienen que pagar esos arreglos y esas cosas, realmente se están ahogando con estos gastos. Vuelvo otra vez porque usted ha impulsado varias leyes allí en Tallahassee precisamente para que haya transparencia en esas asociaciones de vecinos y para evitar que esos amigos de lo ajeno, que muchos de ellos se han llegado acá y una posición que se supone que es altruista, por la que no se cobra nada, se acaba convirtiendo en algunos métodos de vida de algunos de estos individuos. ¿Cuáles son algunas de esas leyes para que la gente que nos está escuchando sepa? Bueno, uno de los proyectos de ley que yo propuse, pero que al final fue parte de un paquete más grande de leyes, fue para darle instrucción a las personas que son miembros del board. Esas personas necesitan coger una clase para saber exactamente cuáles son las responsabilidades de ser un miembro de una junta. Anteriormente eso no era requerido. Lo que tenían que hacer era firmar un affidavit diciendo que leyeron los condo docs y ya. Y eso era lo que la Florida requería. Ahora no, ahora tienen que coger clases y aprender cuáles son sus responsabilidades y la importancia y sus límites. Y también, como acabas de mencionar, con sobornación, o sea, no pueden recibir dinero debajo de la mesa para darle trabajo de pintura, trabajo de cortar la grama, de limpieza, todas esas cosas tienen que estar sobre la mesa y no pueden recibir ningún tipo de compensación por darle ese contrato a una compañía en particular. La ley está hecha, pero ¿cómo se refuerza en el momento que una persona tiene los comprobantes de que realmente su condominio está estafando a la gente, ya de por sí con lo difícil que es poder seguir superándose? ¿Cuáles son específicamente los lugares donde se puede asistir para hacer esta denuncia? Bueno, en la oficina de la fiscal de aquí de Miami-Dade, que es Kathy Fernández Rondo, ella tiene un departamento dedicado a hacer investigaciones de fraude, pero no dan abasto. Claro. Ese es el problema, que esto está pasando muy frecuentemente y simplemente se demora mucho hacer una investigación. Pero hay compañías particulares que se dedican a hacer básicamente toda la investigación, todo el paquete y hacen así, se lo dan a la fiscal y la fiscal ya lo tiene todo preparado.
Claro, pero eso es obviamente un gasto extra un también, gasto extra, porque pero tienen que pagar por algo que existe. supuestamente debería estar a disposición de todos. Yo quiero hablar un poquito de estas elecciones que han sido una auténtica sorpresa, algo que realmente este país esperaba. Y lo digo abiertamente, nosotros estábamos en un precipicio donde o venía ese cambio o realmente no sabemos dónde íbamos a llegar a nivel educativo, a nivel económico, a nivel de seguridad, a nivel internacional. Quiero decir, era un auténtico caos. Se produjeron las elecciones, hubo los republicanos y los conservadores, porque esto no ha sido una victoria solo republicana, sino en general de los que tienen pensamientos conservadores, han ganado el voto popular, han ganado el voto electoral, han ganado el Congreso, han ganado la Cámara. ¿Cómo ve usted ahora, por ejemplo, el tema de Marco Rubio como secretario de Estado, que a mí me apasiona porque creo que va a haber grandes cambios y sobre todo siendo usted además hija de cubanos y habiendo vivido en carne propia lo que es el exilio? Bueno, yo, como acabas de mencionar, la victoria fue contundente, o sea, en todos los niveles de gobierno, empezando con el presidente, hasta aquí en la Junta Escolar de Miami-Dade, que hemos visto candidatos conservadores han salido reelectos y en la Cámara de Representantes Federal, pero también aquí de la Florida, en la Cámara y en el Senado. Yo creo que es un mensaje bien claro de todo el estado de la Florida, que las personas no quieren seguir con estos temas tan woke, como se dice en inglés. Quieren algo con sentido común, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que hemos perdido, el sentido común, no solamente en el gobierno, en la sociedad. Quieren voltear todas las cosas al revés y realmente y el peligro no tiene para nuestros sentido. hijos, además, senadora, que ese es el problema. Exacto, y también el problema ha existido que han querido normalizar cosas que no son normales, ¿ok? Cosas que realmente no son naturales, lo quieren normalizar, y eso las personas ya están cansadas de eso. Entonces vemos personas como Marco Rubio, como acabas de decir, que han sido elevados para este cargo de Secretary of State, personas que ya tienen una trayectoria de conservatismo, que han mostrado su liderazgo en el Senado, en la Cámara de Representantes, ¿En los comités? en todos los comités, y simplemente no tienen por qué no ser confirmados, ¿no? Yo creo que Marco va a ser un excelente secretario de Estado. Me da mucha honra que él es aquí de nuestra comunidad y que es una persona latina, es una persona de raíces cubanas y representa a todos los latinos, y va a hacer un excelente trabajo, y no solamente en su cargo, pero ya hemos visto desde las elecciones todo lo que ha pasado a nivel mundial, todas las cosas, grandes cambios internacionales, y eso va a seguir pasando, va a seguir sucediendo, y vamos a ver cosas Y lo muy buenas curioso es por que venir. teniendo, y esto es una realidad, o sea, es una realidad que nadie puede decir, no lo estás diciendo porque te cae mejor fulano que mengano. No, señores, aquí todavía tenemos un presidente que sigue siendo el hombre invisible, que solamente se hace visible para ejercer de ATM por el mundo, en África, en Brasil, etcétera, pero que tristemente en este instante nadie sabe a ciencia cierta de aquí al próximo día 5 de noviembre quién está manejando las riendas. Y tienes un presidente electo que, sin estar en funciones, lo que dice la senadora tiene razón, ha movido ficha en Ucrania, permitiendo que los actores ya estén al menos dispuestos de ejercer una comunicación en el Medio Oriente, con el caso de Israel y en el caso de los grupos terroristas como Hezbollah y como Hamas, que también están dispuestos a negociar incluso con los propios secuestrados, que hasta el momento no había ocurrido, y así a nivel internacional. No tengo una varita mágica ni una bolita, pero ¿usted cree que con Marco Rubio puede llegar a cambiar o beneficiarse en algo las relaciones de Estados Unidos con Cuba? ¿Cree usted que esa tiranía presente por tantos años se va a debilitar con esta posición de Estados Unidos al extremo quizá de su desaparición? Yo creo que Marco entiende muy bien cómo debilitar el gobierno cubano. Él sabe exactamente lo que el presidente Trump y los Estados Unidos tienen que hacer. O sea, yo espero que sí que lo hagan, porque ese gobierno lo que necesita es dinero, ¿no? Ellos dependen de eso, por muchas sanciones que tú pongas, muchas cosas, a final de cuentas, de la forma en que tú lo ahorcas es financieramente, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, si un país quiere hacer negocio con los Estados Unidos, no pueden hacer negocio con Cuba, y ese es
o sea, donde tienen que poner la línea roja, ¿ok? Si quieren terminar a Cuba, como es. Claro, porque ese es el problema del Yo no sé embargo. si eso es lo que vamos a hacer. Yo no sé si somos capaces de decir, bueno, es nosotros o Cuba, o nosotros y ningún otro gobierno comunista. Pero yo creo que por lo menos en el intento, o sea, yo sí creo realmente, y estoy completa y absolutamente de acuerdo, que hay que poner líneas rojas, porque es muy bonito decir, no, todo esto es culpa del embargo y es culpa de Estados Unidos. Oiga, ¿y con cuántos países del mundo, a pesar de ese embargo, usted está haciendo comercio? Porque Cuba hace comercio con China, hace comercio con Venezuela, con España, con la Unión Europea, con cualquier país menos con Estados Unidos. Entonces, ¿de qué me está usted hablando de fracaso económico? El fracaso suyo, de una ideología caduca, de miseria, que no sirve absolutamente para nada y lo ha demostrado con el paso de la historia. Así es, Marian. Exactamente lo acabas de decir, que Cuba hace negocio con todos estos otros países del mundo, menos con nosotros. O sea, que ellos no están falta de dinero, pero si esos países quieren hacer negocio con nosotros, hay que ponerle barreras y hay que poner las líneas rojas para que eso no continúe y no puedan hacer negocio con ambos países. Claro, el problema, y de eso usted también es una experta, porque además ustedes han sido de los que más han impulsado, por ejemplo, la enseñanza del comunismo en las escuelas. Y es importante que la gente que nos está escuchando, que no es solamente el cubano, que obviamente lo lleva en su ADN, sino estas nuevas generaciones de personas que han venido de otras partes de Latinoamérica, entiendan que el problema de Cuba no pasa por ese embargo, pasa por un sistema corrupto, caduco, donde hace tan solo unos días teníamos al nieto de Raúl, a Sandro Castro, pegándose la gran vida con una macrofiesta de blanco, celebrando su cumpleaños con champán de exportación, etcétera, etcétera, mientras la gente no tenía ese día ni siquiera cómo poder calentar la comida o enfriar la insulina que necesitan para poder sobrevivir. Ese es el problema de estas naciones. Ese es el problema, que es una diferencia entre un grupo pequeño de personas que tienen acceso a todo lo mejor del mundo y del resto del pueblo, el 99% del país, muriéndose de hambre, con los apagones, no tienen electricidad o va y viene, como cuando el país quiere dárselo a las personas. Eso no es vivir, eso no es forma de vivir y yo espero en Dios que las cosas se normalicen y que cambien pronto en Cuba. ¿Qué espera usted, ya que estamos hablando de todo esto y que obviamente usted comparte también con muchas personas opiniones sobre lo que va a ocurrir en Venezuela, donde Maduro insiste en juramentar ese próximo 10 de enero, pero obviamente hay un presidente electo que ha sido el presidente elegido por la voz del pueblo en las urnas? Bueno, tristemente, igual que Cuba, cuando han tenido elecciones, quizás han tenido resultados diferentes, eso no creo que va a cambiar. Yo creo que Maduro va o va. O sea, eso no hay forma, como tú, a no ser que hagan lo que hicieron en Siria, que vayan... Movimiento interno. Un movimiento interno. La única forma de desplazar eso es un movimiento interno. Si el pueblo venezolano no lo quita ellos mismos de alguna forma o de otra, no lo van a cambiar. La cambiar. comunidad internacional se va a poder seguir rasgando las vestiduras, pero excepto eso no va a poder hacer mucho más. Exacto. En la próxima legislación, ¿cuáles son los temas que ustedes van a abordar como prioritarios? Bueno, yo creo que el problema del seguro de las propiedades sigue siendo costoso. Las personas han visto algún alivio, o sea, se han nivelado un poco los precios de los seguros, pero todavía el Estado necesita más competencias, necesitamos más compañías que regresen. Reabrir el mercado también, exacto, ¿no? Y eso ha pasado. Nosotros hemos tenido algunas compañías nuevas regresar, otras que se habían ido, que han regresado, pero entre más compañías y más opciones las personas tienen para comprar pólizas de seguro para sus casas, sus carros, etcétera, eso nos va a ayudar a todos para bajar los precios para todos los propietarios. Una de las cosas que a mí, y he tenido muchos representantes estatales que han venido al programa y les decía, yo una de las cosas que no logro entender de los seguros, obviamente si tú tienes un mortgage no tienes más remedio que tener un seguro como sea, a no ser que te arriesgues a que te lo ponga el banco, que va a ser muchísimo más caro. Pero si tú ya eres propietario, por ejemplo, y quieres tomar un seguro, a mí me impresiona que dentro de lo que es el costo de ese seguro están incluyendo, por ejemplo, la propiedad, pero están incluyendo también el terreno donde está la propiedad. Entonces, si tú tienes un incendio, un huracán, etcétera, el terreno va a estar ahí.
tú no deberías estar obligado a tener que asegurar el terreno, sino simplemente lo que es la casa, lo que es la estructura. ¿Eso no hay forma de poder reforzarlo para que cambie? Yo creo que eso posiblemente se podría cambiar, pero depende también de la parte de la Florida donde la persona radique, porque aquí en Miami todo es plano y realmente no hay problemas, pero si estás en otras partes donde quizás hay erosion, hay problemas por debajo de la propiedad, eso quizás sea algo necesario para asegurar el terreno, depende, ¿no? Sí, claro, pero cuesta trabajo pensar, porque tú dices, bueno, un incendio, el terreno va a seguir estando ahí. Sí. Un huracán, el terreno sigue estando ahí. Una inundación, cuando el agua se retira, el terreno va a estar ahí. Sin embargo, tú estás obligado como propietario a asegurar todo. O sea, si tú lees la letra pequeña, estás asegurando tu casa, estás asegurando el terreno. Y eso es algo que ha pasado desapercibido o que de repente se podría llegar a trabajar. Otro tema, el tema de los seguros de inundación. Hemos visto, y yo lo decía, cómo esta administración ha sido un ATM andante, donde se ha dado dinero a cualquiera que lo necesita. Ahora millones a África, millones para la reconstrucción de Siria, etcétera. Cuando aquí tenemos, senadora, todavía gente que está durmiendo con 3 grados bajo cero en tiendas de campaña en North Carolina. Después del escándalo de FEMA y del señor Mallorca diciendo que no había dinero y que ya no había dinero para nada más, resulta que ahora muchos propietarios en la Florida se han visto obligados a tener que tomar un seguro de inundación cuando sus áreas no habían sido nunca señaladas de estar en ese plano de inundación. ¿Se puede luchar contra eso? Bueno, yo pienso esta es mi opinión personal, si tu licencia de conducir dice Florida, tienes que tener seguro de inundación. O sea, por mucho que un área quizás no ha sido prevista como un área de inundación, los fenómenos del tiempo que hemos estado viendo en los últimos años, como aquella tormenta que cayó en Fort Lauderdale. O Brickell, que ahora mismo está completamente inundado, como si fuera, no sé, la pequeña Venecia. Exacto. Entonces, estas son cosas que en el pasado uno dice, bueno, si usted vive en zona X, zona lo que sea, o sea, eso ya no aplica. Yo creo que, como dije, si usted vive en la Florida, tiene o debería de tener alguna póliza de seguro para inundación, porque cualquier tormenta viene, de esas tormentas como la que acabo de mencionar, y se queda ahí por 2 o 3 días y no para de llover y no... Pero no debería ser de alguna forma voluntario. Es decir, no para los que obviamente todavía deben su propiedad y el banco se tiene que asegurar de que eso esté a buen recaudo. Pero si uno como propietario decide, bueno, si mi casa ha estado durante 25 años sin tener que pagar, porque además en los mapas que se hacen, en los mapeos que se hacen, todavía sigue estando en una zona que no es de inundación. Vamos a suponer que yo tomo el riesgo de lo que usted está diciendo, de que es una zona que el tiempo está cambiando y que podría llegar a pasar, más frecuente que antes, pero yo quiero asumir el riesgo. ¿Pero por qué tiene que ser obligatorio, un costo obligatorio hacia esas personas que en muchos momentos, el otro día nos hablaban ancianos en Hialeah y hablábamos con el alcalde de Hialeah, que no llegan realmente a final de mes? Es un tema difícil, yo sé que es complicado y la gente, o sea, tener que obligar a las personas a algo, no es algo que a mí me gusta. A mí no me gusta decir, bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pero el riesgo se comparte con todo. O sea, todos los floridianos, al igual que todos los que están por la costa, hoy en día en cualquier parte tienen la responsabilidad compartida entre todos para poder cubrir este tipo de seguro. Yo creo que es mejor que no, o sea, que no decir, bueno, no lo tienes que tener. Yo creo que es bueno que todos lo tengan, así todos estamos protegidos en el momento que lo necesitamos, que Dios no lo quiera, pero creo que hoy por hoy lo estamos viendo mucho más que antes. Sí, yo estoy de acuerdo que que los cambios climáticos en nevadas, en lluvia, etcétera, lo estamos viendo, pero ojalá fuera así, porque recuerden ustedes que todavía está en esa investigación lo que ocurrió con FEMA y esas empleadas de FEMA que en mitad del desastre y de la desgracia no quisieron dar servicio y además lo hicieron por mail. No den ustedes servicio donde usted vea un cartelito de apoyo al señor ahora presidente electo Donald Trump. Ya regresamos.
Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café es mío, café es mío, café es mío, café. Eso y tiene este. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Oye, qué delicia hablar con Ana María Rodríguez, senadora estatal, porque me está contando un proyecto de ley que a mí me parece espectacular. ¿Quién no se ha pegado un susto cuando detrás de uno llega un coche que parece la policía, con sirena y con todo, y resulta que pasa a tu lado y no es una compañía de repente de seguridad o de lo que sea, con el señor tan campante tratando de evadir el tráfico? Eso desaparece. Sí, ese es uno de mis proyectos de ley que tengo como prioridad este año, y lo que vamos a hacer es quitar, o sea, que las personas no puedan usar no solamente las sirenas y las luces de policía, que no son policía, pero también los cobertores de matrículas. Las cobertores de matrícula, que nosotros también las chapas, que las personas se lo ponen y parecen que son transparentes, pero cuando le da la luz de una fotografía, como el peaje, cuando pasan por el expressway, no pueden capturar el número de la matrícula. Entonces, esas personas no pagan peaje. Esas personas, en caso que cometen un crimen, es muy difícil encontrar a esas personas después de un crimen. Y por un sinfín de problemas. O sea, esas personas no deberían de tener y le voy a dar otro. Su chapa no es necesaria. La chapa es un elemento, una cosa fuertísima. Eso no hay que ponerle ningún tipo de protección, porque está hecho para los elementos, para el sol, para la lluvia. Eso no se daña. Pero se hace a propósito. Y le voy a decir por qué. Porque está comprobado, y por eso se prohibió en Europa. En Europa está completa y absolutamente prohibido poner nada sobre la matrícula, porque como dicen los peajes, cuando uno pasa, la chapita te rechaza la luz. Y hay otros casos, cuando eso se ensucia, cuando tú tienes tu coche afuera 2 o 3 veces, eso, como pasa se ensucia, y ahí no hay forma de ver el numerito, si es, si no es, hasta para la propia policía que se ponga detrás. Así es, se ponen opacos y realmente lo hacen con malicia, lo hacen para que no los vean. Y te voy a dar otro ejemplo, Marian. Durante la campaña, cuando vimos el segundo atentado al presidente Trump, que fue cerca de su resort en West Palm Beach, la persona que hizo el atentado lo cogieron por Ocala, creo que fue, y fue porque le cogieron la chapa, y sin la matrícula no le podían haber cogido a esa persona. Así que por muchos motivos yo creo que es un buen proyecto de ley, y yo espero que lo podamos usar este año. Una buenísima idea. Igual que parecen cosas que dices, bueno, pero no son importantes, son importantísimas. O sea, estamos viendo cómo se puede rastrear a una persona, un posible asesino, etcétera, por esa chapa. Un secuestro, una alerta ámbar. Es muy difícil poder llegar a dar con una persona si tienen esos protectores. Igual que las ventanas esas negras que a veces uno ve en los automóviles. Yo pensé que se pueden oscurecer por el sol, pero no al punto de que no se ve absolutamente nada de la persona que está conduciendo adentro, porque eso impide también, en el caso de un secuestro, cualquier cosa, que tú puedas ver lo que hay dentro de ese vehículo. Incluso la policía si le para a alguien. Bueno, mi proyecto de ley no
aborda el tema de los tins, o sea, de las ventanas oscuras, pero yo creo que has hecho un excelente punto y quizás podría cambiar mi proyecto y añadir Los eso. ataques a la policía que ha habido cuando la gente se siente tan inseguro, o los agentes se sienten inseguros a la hora de detener a un conductor, que puede ser gente muy buena o gente, como ya hemos visto tristemente en el pasado, que puede sacar un arma y disparar. Si al menos el policía está viendo lo que ocurre en el interior del vehículo, está seguro, pero tú no sabes con esos vídeos, hasta que usted dice baje la ventana, quién está dentro y si le está apuntando con un arma. Así es un peligro para aquellas personas que son policías, que están tratando de proteger el público en general, y creo que es una excelente sugerencia para ponerla en... Fantástico. Senadora, sé que nos tenemos que despedir, pero quiero sobre todo hacerle una pregunta. ¿Cómo ve usted rapidísimo? ¿Cómo ve usted rápidamente Lara Trump y el tema de la vicegobernadora? ¿Qué pasa con el gobernador? Bueno, hay muchas cosas pasando. Obviamente, Pete Hegseth supuestamente estaba en peligro de no conseguir el apoyo del Senado para su confirmación, pero creo que eso ha cambiado y yo creo que va por buen camino para su confirmación. Significa que quizás Ron DeSantis no sea el candidato para esa posición, lo cual dejaría las cosas tal cual como están. Posiblemente, no estamos, o sea, hay muchas cosas que podrían suceder y obviamente queda el vacante de Marco Rubio para el Senado Federal. Y yo sé que Lara Trump es una persona que sería una excelente candidata para ese puesto y yo creo que definitivamente si es la persona que finalmente es escogida, va a ser una excelente labor. Exactamente, igual que Janet Núñez, por ejemplo, nuestra vicegobernadora, pero ojalá y que nuestro gobernador se quede aquí y no nos lo toquen mucho, al menos es un deseo personal. Senadora, qué gusto que nos haya podido acompañar, le agradezco muchísimo su tiempo por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para que usted me dé su conclusión. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Café, el mío. ¡Vamos! Cafecito es mío, sin él me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café el mío, café el mío, café el mío, café. Eso y tiene usted. Cafecito el mío, es lo que yo quiero, con su aroma bien cubano. Eso y tiene este café. Don Francisco, esto es gigante. Univida Medical Centers tiene cada vez más servicios bajo un mismo techo. Así es, Javier. Univida Medical Center cubre todas las necesidades de sus pacientes, con médicos primarios y especialistas, servicio dental, óptica, centros de bienestar y las innovadoras cámaras hiperbáricas. Llama ya y nuestras expertas operadoras te asesorarán en todos los beneficios que calificas. Porque salud es vida. Univida. Llama ya. Bueno, pues como saben ustedes, este es el momento de las conclusiones y yo estoy feliz de que la senadora nos siga dando conclusiones sobre lo que, sin, como les decimos, una bolita de cristal, lo que puede llegar a pasar en este próximo año, donde se vienen muchos cambios, pero no sé si está de acuerdo conmigo, senadora, se vive como una alegría, una expectación, al menos una tranquilidad, vamos a decirlo así, de que algo nuevo viene y que esa novedad puede significar un cambio positivo. Sí, definitivamente estamos respirando un aire diferente después de las elecciones, un aire de optimismo, como hablamos no solamente con el presidente, pero aquí en la Florida yo siento que las personas se sienten muy alegres y muy contentos con el liderazgo que tenemos y quieren seguir hacia adelante en la forma en que hemos estado manejando las cosas en el gobierno. Y eso me da mucha tranquilidad y mucha felicidad porque creo que en verdad lo
lo hemos hecho muy bien pensado, y aunque las cosas no estén perfectas, quizás como el tema de los condominios, tenemos que seguir mejorando y haciendo cambios para mejorarle la vida a los floridianos. La legislatura es muy receptiva a las sugerencias y queremos que las personas nos sigan contactando y nos sigan diciendo sus inquietudes para poder mejorar esas cosas a través de la sesión legislativa. Mira, viniendo para acá estaba hablando con Manny Díaz Jr., con nuestro secretario de Educación aquí en la Florida, que también fue representante estatal y senador, efectivamente. Y una de las cosas que estábamos hablando es la felicidad que supone también saber que nuestros niños de alguna manera están libres de adoctrinamiento, entre comillas, en nuestras escuelas, porque habíamos llegado a unos niveles donde que a un niño con 5 o 6 años, en lugar de enseñarle matemáticas o lengua, le digan si quiere tener un pene o una vagina, crea realmente un conflicto para cuando son grandes enorme, ¿no? O el tema, por ejemplo, del comunismo en las escuelas, que usted ha sido una abanderada. Así es, Marian, y un comentario que hice durante el programa, que hay personas que quieren normalizar cosas que no son normales, y el ejemplo que acabas de dar es un ejemplo perfecto de tratar de decir, bueno, esto es normal, tú cambiar el sexo como si fuera cambiarse la ropa. Sobre todo tan chiquititos, cuando todavía ni siquiera tienen la edad para ponerse a pensar si quieren jugar a la pelota en la mañana o en la tarde. Exacto, y yo no digo que hayan excepciones y personas que a final de su jornada decidan tomar esa decisión, que es una decisión que me imagino que sea muy difícil, pero si un niño está pasando por esa crisis, uno trata de ayudarlo y definir, o sea, las cosas, y esas son cosas que en nuestra sociedad han estado un poco nebulosas, pero yo creo que ya las personas a través de las elecciones han aclarado muy bien sus opiniones y han aclarado qué es lo que quieren ver moviendo hacia adelante. Bueno, pues yo le quiero felicitar precisamente por ese trabajo que hicieron ustedes también enseñando los peligros del comunismo en las escuelas, en un momento donde esa agenda woke estaba tan extendida, donde, como hemos visto, lo innatura se quería hacer natura en niños, porque después cuando un adulto es adulto puede hacer lo que quiera, se quiere acostar con una jirafa, quiere ser lo que quiera, uno tiene que respetar, pero cuando son chiquititos y cuando uno tiene hijos, a mí me preocupaba extremadamente que esas ideologías se les empezaran a inculcar a los niños desde tan pequeños y sembrarles esas dudas existenciales que no deberían tener. Así es, Marian, o sea, para concluir con el tema del comunismo, el comunismo, o sea, uno no quiere que los hijos piensen, sí, tu vida es depender del gobierno o depender por tu salud, por tu educación, por todas tus necesidades. No, lo correcto es decirle a un niño, tú puedes ser lo que tú quieras hacer en la vida, tú puedes llegar a donde tú quieras llegar sin limitaciones gubernamentales, sin limitaciones de un sistema opresivo, y eso es lo importante de la enseñanza contra el comunismo. Senadora, qué gusto nuevamente que haya estado con nosotros. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias a ti. Y nosotros, fíjense ustedes que a petición suya hemos recibido muchos mensajes, porque siempre al final del programa hablamos del tema del Obamacare, etcétera. Pero es que hay 4 días para que se venza ese plazo, para que ustedes puedan tener ese seguro médico en el mes de enero. Si no lo hacen a tiempo y faltan, como le digo, 5 días antes de este 15 de diciembre, bueno, usted se arriesga lamentablemente a los altísimos costos que un seguro o que unos gastos médicos pueden ocasionarle a su bolsillo y a su familia aquí en Estados Unidos. Una pausa, señores, y regresamos con ese tema. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción. Bueno, como yo les digo siempre, Estados Unidos tiene muchas cosas maravillosas, pero tiene un problema grave que son los costos de salud. Si uno no está exento, tristemente, de poder tener un accidente, de tener que ir al hospital y que esas cuentas de repente sean impagables, que esas deudas se nos acumulen. Pero hay una forma, obviamente, de poder resolverlo, y eso es tener un seguro médico. No todo el mundo puede hacerlo, pero sí existe el mercado de salud, el famoso, el mal llamado Obamacare, que en estos momentos está a punto ya
de cumplir con su primer segmento, su primera etapa, se cierra, creo que es el día 15 de diciembre. Y precisamente para hablar sobre todo eso tenemos con nosotros a Calixto Díaz, broker manager del Departamento de Salud de Univista, que él nos va a poner en contexto qué es lo que podemos hacer de aquí a estos casi una semana que nos queda aproximadamente, ¿no? Sí. Calixto, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, un placer estar aquí. Efectivamente, quedan 5 días exactamente. Es el 15 de diciembre donde cierra el primer ciclo. Y bueno, las personas tienen estos 5 días para comunicarse con nosotros y poder tomar el seguro médico que le va a ser efectivo el 1 de enero. Claro. Todas aquellas personas que no tomen ese seguro antes del día 15, pues sencillamente ya no empiezan el año con la tranquilidad de tener un seguro médico. Como bien lo dijiste, no tener un seguro médico en este país puede ser bastante catastrófico, es una necesidad obligada y ya existe la oportunidad de tenerlo con planes que pueden pagar hasta 0, mínimos copagos, 0 deducible. Es una opción maravillosa para comenzar el año con la tranquilidad de que cualquier evento de salud, nadie está exento de no tenerlo, pues tener una cobertura, una compañía que te respalde tus necesidades médicas. Hablando de compañía, fíjate, y te lo tengo que hacer y hago este comentario en público. ¿No te imaginas al menos 3, 4 personas con las que me he estado comunicando me decían que estaban felices de haber llamado a Univista y de tener ese seguro? A mí me da realmente muchísima satisfacción y tranquilidad saber que cuando nos ponemos enfrente de una cámara uno puede realmente hablar con esa seguridad de que cuando una persona coge el teléfono y una agente lo atiende, realmente te ayuda a encontrar ese plan que más se adapta a las necesidades tuyas y de tu familia. Bueno, en eso nos basamos, en eso se basa nuestro trabajo. Son cientos de agentes que se certifican, que se entrenan para brindarle la mejor atención a los clientes. Hay una cosa clave en este proceso de obtener el Obamacare y es obtener un subsidio, una ayuda federal a través del cual las personas pagan lo mínimo por el seguro. Y los agentes de Univista están bien preparados para ayudarlo a usted a lograr ese subsidio que tan importante es. Por supuesto. Porque es el que te va a hacer pagar lo mínimo y además de eso obtener el plan, como bien decimos, que se ajusta a tus necesidades médicas. Sabes que yo insisto mucho también, Calixto, en alertar a nuestra comunidad, alertar a nuestra gente de todas esas personas que de repente ponen los cartelitos, los letreritos en una parada de autobús y te dicen Obamacare gratuito. Es cierto que se puede conseguir un Obamacare muy, muy, muy afordable, pero además también en algunos casos gratuito dependiendo de los ingresos que se tengan, pero siempre, porque es una información muy confidencial, tiene que estar en las manos expertas. Correctamente. Univista emplea todos sus recursos en guardar tus datos personales, en guardar tu identidad. Y efectivamente, el Obamacare, como bien sabes, son 2 meses y medio del año y hay muchas compañías que se improvisan durante esos 2 meses y medio. Exacto. Eso es lo que hace diferencia a Univista. Univista va a estar contigo los 12 meses del año. Exactamente. Para brindarte el apoyo que necesites. Y siempre vamos a buscar la opción que mejor te convenga, porque a veces pagar 0 por el seguro implica tener un plan que tiene los máximos fuera de bolsillo por los cielos, por el orden de los 9.200. Tiene un 0 deducible, pero el máximo fuera de bolsillo es 9.200. Entonces los agentes de Univista no te van a proponer nunca un plan en el cual tú tengas un evento de salud en un hospital y salgas con una deuda de $9.200. Fíjate. Es importante valorar con el agente el que te está ofreciendo el 0, qué es lo que te está ofreciendo. Una de las personas que me llamó para decir, y me llamó la atención porque lo hizo más en el programa de la radio, que me llamó y dijo, yo le escucho a usted si yo he cogido ya el seguro de Obamacare a través de Univista. Pero me preguntaban también, hay muchos jóvenes, por ejemplo, que siempre han estado cubiertos, por ejemplo, bajo el seguro que les ofrecía la cobertura del trabajo, etcétera, pero que cumplen ya los 18 años, creo que son 16 o 18 años, y ya quedan exentos de ese seguro y hay que buscarles una cobertura. Sí, normalmente lo que pasa con las personas de 19 años para abajo, que tienen Medicaid. Exacto. Entonces, al cumplir los 19 años, pierden la cobertura médica del Medicaid y entonces tienen que irse al mercado. Eso es muy común que pase. Pero es importante que también lo sepa, porque hay muchas personas que no saben, dicen, bueno, mi hijo estaba debajo de mi cobertura y se llevan una sorpresa después. Sí, y lo mismo pasa con las personas que están bajo el seguro de grupo de su empleador, salen del empleador,
pierden el seguro de grupo. Bueno, todas esas personas califican Sí. para tener el Obamacare. Sí, porque te dan un Cobra que es además carísimo, Es extremadamente costoso. caro. Yo recuerdo cuando salí de Telemundo, me ofrecieron el famoso Cobra. Yo dije, caramba, esto me es de unos cobras, me tengo pitón, cobra, boa, lo que usted Sí. me quiera poner aquí. Es realmente costoso. Todas esas personas califican para tener el Obamacare Sí. con las ventajas que te ofrece el seguro de Obamacare. Ahora, yo lo que te quiero preguntar, si me deja hablar, Ali, yo te encantada sigo hablando contigo, porque es muy difícil conversar mientras me están hablando. Te quería hacer la pregunta que yo creo que se hace muchísima gente en la casa también, es, hay quien quiere tener ese seguro, hay quien ha buscado todos los datos, pero ha dicho mañana lo hago y se le está pasando el tiempo de hacerlo. ¿Qué pasa si a alguien se le pasa ese tiempo del 15 de diciembre, que es esa primera etapa? No solamente no tiene seguro a partir del mes de enero, pero ¿cuándo podría entonces volver a presentarlo? Esa pregunta es excelente. Fíjate que estamos haciendo esto 5 días antes, porque el que lo deja para última hora está corriendo el riesgo. El día 15 todos los sistemas colapsan, porque son millones de personas los que están tratando de tomar el seguro porque lo dejaron para última hora. Entonces, si usted no lo hace con tiempo, no esperar el día 15, sino este es el momento, usted corre el riesgo de que pase el día 15 y su agente Claro. no haya podido someter la aplicación porque los sistemas colapsan. Claro. Si usted le pasa eso, ya lo que haga a partir del 16 de diciembre hasta el 15 de enero, que si cierra ya el mercado, no se puede comprar más seguro, a no ser que ocurra un evento especial, entonces en el mes de enero no vas a tener cobertura. Va a empezar la cobertura el 1 de febrero. Calixto, te voy a hacer una pregunta que yo me hago. De todas esas personas que de repente han caído en las manos equivocadas, que han ido precisamente a esta gente que se anuncia, yo Obamacare, que vienen en este periodo, aparecen y desaparecen como el Guadiana, pero que les han fallado. Esa gente que puso en manos de estas compañías, etcétera, que les iban a ayudar y que les han rechazado, que tienen pólizas que no son las que se adaptan, ¿pueden llegar a ustedes también y hacer una comparación? Totalmente, estamos disponibles para eso. Podemos valorar lo que tiene y mejorar lo que tiene si es posible. O sea que aunque tú ya tengas una póliza, esa póliza siempre es mejorable. Sí, totalmente. Mientras que estamos en el periodo de inscripción, se puede hacer cualquier cambio que usted necesite. ¿Cuáles son los requisitos para poder entrar en el mercado y para que cuando una de las personas que nos está viendo llame a una de las agentes de Univista tenga listos los documentos que necesitan? Los requisitos fundamentales: hay que ser un ciudadano con un estatus migratorio definido, tener un Social Security, pero igual si no lo tiene y está en proceso de obtenerlo, existe una forma para poderle dar a la cobertura médica. Por tanto, esas personas no pueden llamar también. Entonces, ese es lo fundamental. Hace falta toda la información privada. Cuando hablamos de información privada es nombre, fecha de nacimiento, social, estatus migratorio. Impuestos, con los taxes. datos. No exactamente impuestos, pero sí tener una noción de lo que espera ganar en el año 2025. Esa es la pregunta clave. No es una pregunta en blanco y en negro, porque eso puede variar Claro, durante exacto. el año, pero es tener una expectativa de ingreso. Pues si hay personas que, por ejemplo, ahora mismo no tienen trabajo o tienen un trabajo, pero luego cambian de trabajo y les suben, por ejemplo, su salario, Por pueden eso no tener... es una pregunta, una respuesta exacta, es lo que espera que sea. Tienes el año para ajustarlo o tienes el momento que declara el income tax de ese año, pues entonces haces como una reconciliación en lo que tú esperabas ganar y lo que en realidad ganaste. Calixto, una conclusión para las personas que nos están viendo antes, como decimos, de estos 5 días en los que ya concluye esta primera etapa de Si Obama. todavía en estos momentos no tienes el seguro médico, este es el momento de tomarlo. No esperes más. Empieza el año 2025 con la tranquilidad de sentir que estás asegurado, que vas a tener una compañía que te va a responder ante tus necesidades, y que nos llamen, que aquí estamos disponibles los más de 600 agentes para brindarte todo el apoyo y todo lo que necesitas para asegurarte y comenzar el año asegurado. Y además tengo que decirles, una compañía cada vez más nacional, porque ya está presente en 11 ciudades de los Estados Unidos. Correcto, estamos presentes en 11 estados de la Unión Americana. Imagínate. Y bueno, disponibles con casi todos los planes que están
a disposición de los clientes. Pues te quiero agradecer como siempre muchísimo, Calixto, que hayas estado con nosotros. Nosotros vamos a seguir insistiéndole porque sabe usted que no puede perder la oportunidad, que todavía tiene 5 días para poder inscribirse en ese Obamacare, en el número que tienen en sus pantallas, en el 305-901-3204. Allí las amables agentes de Univista van a estar esperando su llamada. Y si usted de repente no quiere hacer uso del teléfono, pero quiere tener una idea más concreta del Obamacare, también puede entrar en la aplicación de Univista Insurance y ahí va usted al apartado que dice Obamacare y va a poder encontrar toda la información a su alcance. Muchísimas gracias de nuevo. Siempre un placer. Al igual que llega la época navideña, también nos llega la nueva temporada de inscripción de los seguros de salud. Ha sido un placer educar a los miles de clientes que cada año confían en Univista Insurance. Con más beneficios que nunca antes y mejor preparados, las compañías ofrecen planes desde 0 pagos mensual, 0 deducible, 0 copagos y una red de centros médicos, especialistas y hospitales muchísimo más amplia. Esta es tu oportunidad de llamar a Univista Insurance y comenzar tu año asegurado, porque Univista Insurance es la mejor opción.